Todos hemos convertido el mal en bien y el bien en mal. Esa es una profecía de Isaías, sobre los últimos días, llamarán al bien mal y al mal bien. Nos hemos acostumbrado al mal y nos hemos acostumbrado a los acontecimientos y no sabemos discernir los signos de los tiempos. Si usted busca en YouTube, va a encontrar lo de los sonidos apocalípticos y de las trompetas apocalípticas en octubre de este año. Impresionante, realmente impresionante. Y cuando me encontré 3 o 4 testimonios de gente seria en Bogotá que nos ha escuchado a la 1, 2, 3 de la mañana, pues yo me puse a volver a mirar cómo sonó el primer aviso apocalíptico en el capítulo 10 del Apocalipsis, que dice que sonó esa trompeta para develar el misterio de Dios, para descubrir el misterio de Dios. Y después vienen las 7 trompetas, que son avisos y castigos al mismo tiempo, como dice el padre Castellani, el mejor tratadista que ha tenido América Latina y creo que el mundo, sobre el Apocalipsis. Su libro Apocalipsis, literal, alegórico, eso con Apocalipsis con K, creo que lo consigue en Argentina. A mí me lo recomendó el profesor López Padilla, me lo recomendó José Galat, y realmente muy impresionante el libro del Apocalipsis del padre Leonardo Castellani, que él mismo hace la versión y la traducción directa del Apocalipsis, la hace. Entonces, el demonio desatado desde el infierno, padre de la mentira, príncipe de este mundo, ha filtrado e infiltrado la iglesia, la política, el mundo. Entonces vivimos en un mundo de engaño, en un mundo de trivialización de todas las cosas, en un mundo donde nada es serio, en un mundo donde el pecado se relativiza todos los días porque se ha generalizado. Entonces ya el divorcio no tiene problema, ni el homosexualismo, ni el aborto, y las peores iniquidades y maldades ya no tienen problema. Es decir, no demora en legalizar el homicidio, ¿no es cierto?, o el asesinato o alguna cosa de esas, porque bueno, vamos justificando todas las cosas de una manera increíble porque se han generalizado. Pues ahora la verdad la miden es las estadísticas y no la naturaleza de las cosas. La verdad por su propia naturaleza es verdad, pero ahora no, ahora es de acuerdo con lo que digan las estadísticas, las cosas son buenas o son malas. Entonces hemos llegado a la corrupción de lo mejor, a lo que los romanos llamaban corrupción óptima y pésima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Entonces hemos llegado a una cosa terrible. Entonces estamos viviendo la ecocatástrofe, la sociocatástrofe. Les decía que después de leer en el internet, oír esos sonidos de trompetas israelitas y sonidos apocalípticos, me impresionó mucho que el otro día reventaran esos 2 volcanes tremendamente y tuviéramos 10 inundaciones y 4 terremotos al otro día. Y yo, pues, ¿esto qué es?, ¿no? Y la humanidad no tiene capacidad de asombro, como decía Álvaro Gómez, ni tiene capacidad ni de perplejidad, ni de analizar, porque es que el tren de la velocidad de las cosas nos lleva a un ritmo tan grande, y de las necesidades y de los problemas de cada persona, de cada ser humano. Es terrible porque nos volvió inconscientes y nos volvió ajenos. Además, la predisposición de la fijación que tenemos de ideas, la teología que yo tengo, es un lente equivocado para ver la realidad. Entonces, si yo tengo la teología del RIM, el cientifista, o si tengo la teología de la liberación, o tengo la teología hedonista norteamericana de la corrupción moral, entonces con los lentes de esa teología no puedo ver la verdad, porque no conozco, no entiendo lo que el discurso de Jesús en Mateo 24 o en Lucas 21 o en Lucas 17, y creo que ese discurso lo convierto en una alegoría, en un mito, en una farsa, en algo que ya pasó, en una mentira. Y el discurso de Jesús es literal, le decía el señor Agustín en estos días, lean Mateo 24, que es literal, y lo estamos viviendo. Uno cuando ve 2 volcanes, 4 terremotos, 10 inundaciones en un día, y le parece que eso es normal y que eso siempre ha sucedido, o es tonto, o está haciendo una negación, o es un estúpido, porque es que San Pablo dice, jactándose de sabios se volvieron estúpidos, ¿no? Entonces
y con la palabra apocalíptico, terrorista y catastrofista desvirtúan la verdad y la anulan, ¿no es cierto? No, lean los acontecimientos y confróntenlos contra la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y Jesús dijo, ni una J ni una I, nada dejará de cumplirse, nada de lo que yo dije dejará de cumplirse, y se está cumpliendo literalmente y no queremos ver. Y se están cumpliendo literalmente las apariciones de la Virgen reconocidas por la Iglesia. Hablemos de Fátima, hablemos de la Saleta, hablemos de Akita, Japón. Entonces, pero tampoco las queremos aceptar, porque los lentes, esos oscuros y turbios de esa teología oscura, no dejan ver, no dejan ver. Entonces, claro, mutilamos la Biblia, la deformamos, entonces no la podemos creer. Esa es una acción diabólica. Con razón que Jesús al demonio le dijo, padre de la mentira, mentiroso, homicida, no viene sino a robar, matar y destruir. Y el primer truco y la primera treta que hizo fue negarse a sí mismo, decir, yo no existo. Entonces, como yo no existo, pues no hay problemas, pueden hacer lo que quieran. No hay caída del hombre, no hay ángeles, no hay redención, no hay nada. ¿No? Muy astuto, ¿no es cierto? Es una cosa increíble. Entonces ahora, y eso se está enseñando por todas partes, por doquier, ya es muy difícil. Y la confusión de nuestra gente. Nuestra gente oye una cosa aquí en esta parroquia, otra distinta en esta y otra distinta aquí. Entonces la gente se va donde el pastor evangélico que dice, sí hay demonios y vamos a hacerle un exorcismo, y se lo hace, ¿no es cierto? Huyen de la iglesia, o huyen hacia la nueva era, que es peor, hacia la metafísica, el enneagrama, el control mental, la brujería, el yoga, y se van huyendo hacia ese tipo de cosas también. La nueva era, el dragón vomitó agua para ahogar a la mujer, Apocalipsis 12:15, el dragón, el demonio, el agua, la era de Acuario, la mujer, la iglesia, la tiene bien ahogada porque se ha metido en parroquias, en conventos, en comunidades religiosas. Qué cosa tan impresionante lo de la nueva era, cómo se ha filtrado por todas partes. El padre Mishpagua, el director de WTN, un jesuita maravilloso, sabio y extraordinario, dice que ellos, en su comunidad, se metieron en muchas comunidades religiosas y las dañaron, las acabaron, además enseñando cosas de nueva era, y que muchas parroquias en Estados Unidos están metidas con brujería wicca, con enneagrama, con una cantidad de cosas de esas. El enneagrama viene de la brujería sufí y fue traído por Gurdjieff, por un satanista, lo trajo aquí a América Latina y lo enseñan en algunos conventos, en algunas partes, que es la adivinación sufí, de la brujería sufí. Esa es la adivinación con estrella de 9 puntas aplicada en la psicología. Entonces la nueva era se metió en la psicología transpersonal, se metió hasta en la física, en la ciencia, porque dicen que el mundo no existe, sino que es una proyección neuronal del pensamiento. Entonces, ¿quién es el que está pensando? Porque el que piensa existe, ¿no es cierto? Sí, yo existo porque estoy aquí. Entonces es una trampa, ¿no? Es una cosa como toda esa mentira que el demonio va fraguando y la gente se va comiendo ahora, las cartas, la tabla Ouija, todo ese tipo de cosas. De modo que estamos viviendo muchas mentiras, la división entre familias, la división entre hermanos. Miren el Génesis, dice que el demonio se arrastró, la serpiente se arrastró entre el polvo, y el polvo somos nosotros. La serpiente se sigue arrastrando dentro del polvo que somos nosotros. Primer arrastre, primera división, Adán y Eva contra Dios. Entró la muerte, entró la enfermedad mental, entró el pecado, todo eso. Primera división. Segunda división, Caín y Abel, fratricidio entre hermanos. Eso en Colombia lo conocemos perfectamente. La envidia y el fratricidio, nosotros somos maestros de eso, ¿no? De acabar con los hermanos y de ser envidiosos. Segunda división. Tercera división, la MEC, división de familia, división de clanes, división. Génesis, estoy hablando del libro del Génesis. Cuarta división, división entre naciones, la Torre de Babel, la confusión, el caos. Ahora la Torre de Babel de la época de Babel y la Torre de Babel del diluvio